Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y no aquel sector que solo le gusta criticar, le gusta tirar piedras, es decir, ¿para qué traes chatarra? Genera contaminación. Esa gente no ha movido ni una piedra, pero son buenos para hablar, ¿no? Entonces yo lo felicito a don Porky de acá, desde la ciudad de Puno. Y si no quieren allá en Lima a don Porky, por favor, tráenos uno de tus trenes, por lo menos con unos 8 o 10 cochecitos, de aquí se podría hacer desde Puno a Desaguadero. ¿Qué les parece? A ver, siempre yo les he mostrado este cuadrito acá, no sé si ustedes lo ven. Aquí tenemos los pilares de una economía sólida. Ustedes ven aquí un arquito, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando acá? Hemos dicho que en política monetaria, efectivamente todos los años estamos muy bien, liderado por el señor Julio Velarde. Bueno, ya llegaron esos trenes, ¿no? Y han visto, el día de ayer, en uno de los programas dominicales han pasado cómo es por dentro, ¿no? Tiene todos los servicios higiénicos de 2 pisos, hasta el que lleva con su bicicleta, puedes ahí estacionar tu bicicleta dentro de estos vagones. Bueno, en buena hora, pero el asunto está ahora en que se tiene que ordenar, porque Lima realmente es un atolladero. En horas punta es un caos, ¿no es cierto? El tema del transporte es que ha crecido muy desordenadamente. Aquellos alcaldes de hace 30, 40 años atrás no han tenido visión de desarrollo, visión de futuro a la capital de la República. Les comentamos que hace 2 años atrás estuvimos en Buenos Aires. ¿Qué tales obras faraónicas, gigantescas que tiene, por ejemplo, le llaman en Buenos Aires el subte? O sea, se refiere al subterráneo. Esos subterráneos gigantescos que cruzan como de Desaguadero hasta Juliaca o hasta Zángaro, rutas que cruzan pues toda la ciudad de Buenos Aires. Y esos subterráneos son incluso 1 piso, 2 pisos, 3 pisos de subterráneo. Obras faraónicas. Y yo creo que eso no se ha trazado en Lima. Ahora ya todo el colapso del transporte, uno cuando está en el centro de la ciudad, demora pues horas y horas en estas empresas o en un colectivo o en el taxi. Es muy preocupante, pero por lo menos creo que esto podría aportar. Claro que se necesita, ¿no? Estacionamiento, se necesita todo el tema del transporte, hasta Chosica, dicen por ahí los puentes que no darían abasto a estas locomotoras o estos vagones, pero eso hay que solucionar. Lo importante es que debe haber ese espíritu de vocación de servicio, de trabajo, y no aquel sector que solo le gusta criticar, le gusta tirar piedras, es decir, ¿para qué traes chatarra? Genera contaminación. Esa gente no ha movido ni una piedra, pero son buenos para hablar, ¿no? Entonces yo lo felicito a don Porky de acá, desde la ciudad de Puno. Y si no quieren allá en Lima a don Porky, por favor, tráenos uno de tus trenes, por lo menos con unos 8 o 10 cochecitos, de aquí se podría hacer desde Puno a Desaguadero. ¿Qué les parece? A ver, y también puede ser de Puno a Juliaca, por lo pronto, para ir descongestionando. Cada vez hay el tema de accidentes aquí en la región de Puno. Es la región con más altos índices de accidentes de tránsito. Entonces, señor Porky, a ver si traes un trencito para Puno, y de esta manera podríamos motivar a que el señor Richard Hanco Sonco pueda aperturar pues una riel de Puno a Desaguadero. ¿Por qué no? Y de acá de Puno a Juliaca, ese tren podría estar para el transporte público, y de esta forma pues también aminorar los costos y ayudar en este caos también que tenemos en el tema del transporte en Puno. Sería una buena opción. Ojalá que le vaya bien, pero si no hay un trencito también nos puedes mandar para Puno, ¿no? Bueno, a ver, veamos el videito sobre esta llegada de los vagones de del tren que ha llegado de Estados Unidos. A ver, escuchemos por favor. Ahí estamos viendo los trenes que han llegado a la capital de la República, ¿no? Luego vamos a tocar sobre el tema fiscal, o sea, del déficit fiscal. Vamos a hablar de este tema, amiguitos. Aquí si nos acercas la cámara, se nota, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son los pilares para una economía buena, una economía, ¿no?, galopante? Es la política fiscal y la política monetaria. Vamos a tocar ese tema, ¿ya? Y ahí vamos seguramente a los anuncios
y tenemos la entrevista del... No sé si ha llegado alguien a la puerta, Víctor Hugo, ¿todavía nadie? Muy bien, ahí nomás. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Ahí hemos visto, seguramente en estos días van a seguir en ese tema de la discusión, qué va a hacer, va a haber estacionamientos, va a haber las rieles. Estamos viendo que ya lo ha inaugurado por toda la zona céntrica del Callao hasta Lima. Bueno, ojalá que esto pueda de alguna manera aminorar este problema tan álgido que tiene la capital de la República en el tema del transporte. El otro tema que tenemos, amigos, muy relacionado a lo que es la economía, el déficit fiscal aumenta. ¿Qué quiere decir déficit? Déficit fiscal significa que nos estamos gastando más de la cuenta. Consejo Fiscal advierte que el déficit fiscal se encuentra en niveles no sostenibles. El Consejo Fiscal manifestó su inquietud ante el aumento de las presiones por mantener niveles de gasto público que superan la capacidad del Estado para generar ingresos fiscales permanentes. ¿Qué más dicen? El Consejo Fiscal advirtió que pese a haber contado en los últimos años con precios de los commodities altamente favorables para la recaudación tributaria, la brecha entre ingresos y gastos se ha ampliado conduciendo a niveles no sostenibles de déficit fiscal. En ese contexto, manifestó el Consejo Fiscal su inquietud ante el aumento de las presiones por mantener niveles de gasto público que superan la capacidad del Estado para generar ingresos fiscales. Siguiente dice, precisaron que son notorias las correcciones significativas de distintos documentos oficiales, en tanto el gasto de remuneraciones como en inversión pública el 2024. El gasto en remuneraciones, ojo, aumentó al 6.1%. Volvemos acá, Víctor Hugo. ¿Qué pasó con esa pantalla? Equivalente a 5.4 mil millones de soles, superior al 2014, al 22, que era 2.9 millones. Es decir, miren, el año pasado nos hemos farreado, nos hemos sobregirado casi 5 mil millones de soles. Eso es cuando hay déficit fiscal, cuando nos gastamos la plata así por así. Y siempre yo les he mostrado este cuadrito acá, no sé si ustedes lo ven. Aquí tenemos los pilares de una economía sólida. Ustedes ven aquí un arquito, ¿no es cierto? Una portada, parece la portada del Tiahuanaco. Por un lado, tenemos acá de color el BCR, la política monetaria, y por otro lado tenemos la política fiscal. Esas dos son los pilares de una economía sana, de una buena economía. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hemos dicho que en política monetaria, efectivamente todos los años estamos muy bien liderados por el señor Julio Velarde, pero este tema de la política fiscal que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora Boluarte, el Congreso de la República, están en términos bolivianos, se dice, nos estamos farreando, nos estamos gastando toda la plata, nos estamos excediendo. Eso se llama déficit fiscal. Habíamos dicho que el déficit fiscal es en promedio 1.5 al 2%. Era nuestro compromiso. Decir, de 100 soles voy a gastar 2 soles de más, ¿no? Ese es el 2%. Y de 1000 soles sería 20, 25 soles. Pero el año pasado casi hemos llegado a 4%. Significa, de cada 100 soles nos hemos excedido más 4 soles. De cada 1000 soles, 40 soles. Y saca la cuenta de 1000 millones de soles. ¿Cuánto sale? O sea, la suma es exorbitante, por eso nos hemos excedido más o menos en 5.000 millones de soles. Ese tema creo que hay que trabajar bastante y hay que tener conciencia. Lamentablemente, pues, nuestros congresistas, el ministro de Economía y Finanzas no entiende esos temas. Él cree que la plata crece en los árboles y bueno, hay que seguir farreando, hay que seguir gastando. Al respecto tengo acá un artículo del señor Carlos Parodi en los domingos, ya les dije, ¿no? Sale, dice, nuestra fortaleza es el Banco Central de Reserva, esa es la política monetaria. El Ministerio de Economía es política fiscal, ahí estamos desaprobados, tenemos 0,5, 0,4, estamos jalados, pero en el tema de política monetaria del BCR sí tenemos buenas notas. No hay ninguna duda que el BCR es una entidad que representa nuestra principal fortaleza, nuestro último bastión admirado por todo el mundo. ¿Qué es y qué hace? Primero, el BCR es un ente autónomo. Eso ya lo hemos indicado, ¿no? La Constitución le garantiza, no depende del MEF, no depende del presidente de la República.
Tanto tiene autonomía técnica e independiente y es encargado de las políticas monetarias. ¿Cuál es esa política monetaria? Control de la inflación y manejo del tipo cambiario del dólar. Su objetivo único es preservar la estabilidad monetaria definida como el logro de una meta anual de inflación entre el 1 y el 3%, como debe haber inflación. O sea, la crecida de los precios. Eso es lo que hace el Banco Central de Reserva. Segundo, no tiene una meta con respecto del tipo de cambio, aunque sí interviene en el mercado comprando o vendiendo dólares. No tiene una respecto al tipo de cambio, no fija el BCR. Lo que hace es, más bien, cuando el dólar empieza a subir en la calle, ¿no es cierto? El dólar, y entonces lo que hace el BCR es saca sus dólares y empieza a vender sus dólares. ¿Para qué? Para hacerle competencia pues a ese dólar que está subiendo. Ustedes saben, por lógica, el producto que escasea, ¿qué pasa con el producto que escasea? Empieza a subir su precio. El dólar entonces, cuando va escaseando, va a subir de precio. ¿Qué hace el BCR? Suelta sus dólares. ¿Para qué? Para que de esta manera lo invade de dólares y entonces el dólar empieza a bajar. Pero cuando el dólar empieza a bajar, como ahora está reduciendo a 3.58, así a niveles históricos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el BCR? También disimuladamente, no lo hace agresivamente, empieza a comprar dólares. Compro dólares, saca soles y empieza a comprar. Y ustedes, entonces, lo empieza a escasear el dólar en la calle y cuando escasea, los productos aumentan, ¿sí o no? Ese es el segundo aspecto. Tercero, a veces no le damos el mérito real a la estabilidad monetaria. El concepto se refiere al control de la inflación por parte del BCR. En los años 80, los aumentos eran casi diarios, los precios era casi normal, ¿no es cierto? En los años 90, ¿cuánto llegamos? A 7.650% de inflación nos dejó Alan García el año de 1990. Y del 91 hasta el 2024, ¿cuánto fue la inflación? 2.8%. O sea, durante casi 30 años, la inflación se ha mantenido ahí, en ese porcentaje, 2.8%. Mientras el 90, solo ese año, 7.650% de inflación. Bueno, un apunte cierto, dice, ¿no? Después, en cuarto lugar, la estabilidad monetaria fue difícil. Una de las reformas clave fue independizar el BCR de las presiones que recibía del Poder Ejecutivo. Eso se mantiene, además, desde el 2002 se estableció un objetivo único, la estabilidad monetaria, entendida como una meta anual de inflación 2.5 a 1%. Quinto, el BCR es autónomo, ya le dijimos. Está prohibido de prestarle plata al Ejecutivo o al Ministro de Economía. No le presta plata. Si el ministro necesita plata, le dice, tú sabrás de dónde sacas, no te puedo dar. Sexto, las decisiones en materia económica debemos basarlas en evidencia empírica y no solo en buenas intenciones. El compromiso con la estabilidad monetaria y la independencia del BCR deben ser asumidas por todos. Séptimo, noten que los funcionarios del BCR no hacen comentarios políticos. Bueno, eso se refiere a que son 7 funcionarios encabezados por Julio Velarde, 4 lo pone la presidenta y 3 pone el Congreso, ¿ya? Elegidos por 5 años. No los vemos pues en las portadas, saliendo a televisión, radio, hablando de política. No, ellos se dedican a hacer su trabajo, lo que es la estabilidad monetaria. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.